El ritual de exorcismo es uno de los aspectos más fascinantes y controvertidos del ámbito religioso. Para muchos, es tan solo un vestigio de tiempos pasados, una práctica envuelta en superstición y miedo. Para otros, es una ceremonia sagrada, una batalla espiritual contra fuerzas oscuras que desafían la luz divina. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo comenzó esta práctica? ¿De dónde vienen los rituales que la rodean? Hoy exploraremos los orígenes del exorcismo, una historia que nos lleva al corazón de la espiritualidad humana y la lucha contra lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, las culturas humanas han creído en la existencia de fuerzas sobrenaturales. En lugares tan diversos como Mesopotamia, Egipto y la antigua India, las personas pensaban que los espíritus malignos podían influir en las vidas de los vivos, causando enfermedades, desgracias o cambios inexplicables de comportamiento. En estas culturas surgieron rituales y prácticas destinadas a combatir estas fuerzas. Los sacerdotes y chamanes asumieron el papel de mediadores entre el mundo terrenal y el espiritual, purificando a los individuos y expulsando a los espíritus perturbadores. Uno de los primeros registros históricos de prácticas similares al exorcismo proviene de Mesopotamia, hace más de 4000 años. En los tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, se describen ceremonias dirigidas por sacerdotes que utilizaban oraciones, hierbas y agua bendita para limpiar a los enfermos o perturbados de influencias malignas. Estos rituales eran considerados fundamentales para mantener el orden cósmico, una noción que se reflejaba en la religión de aquel entonces. Sin embargo, los fundamentos del exorcismo tal como lo conocemos hoy en día comenzaron a desarrollarse con el surgimiento de las grandes religiones monoteístas. En el judaísmo, por ejemplo, ya se hablaba de la influencia de fuerzas demoníacas. Textos como el libro de Tobías narran historias de demonios que atormentan a los humanos y de intervenciones divinas para mantenerlos a raya. Pero sería con el cristianismo que el concepto de exorcismo se institucionalizaría y adquiriría una forma más definida. En los Evangelios del Nuevo Testamento se habla abiertamente de exorcismos realizados por Jesucristo. Él expulsaba espíritus malignos de los cuerpos de los poseídos con solo una palabra o acción, demostrando así su poder divino. Estos actos no solo eran milagros, sino que representaban su victoria sobre el mal. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, se narra cómo Jesús libera a un hombre poseído por el espíritu legión. Con un gesto, los demonios son expulsados y enviados a una manada de cerdos, una escena simbólica cargada de significado teológico y cultural. Tras la muerte de Cristo, sus discípulos continuaron con la práctica del exorcismo como una forma de demostrar la autoridad divina. Durante los primeros siglos del cristianismo, los exorcismos se realizaban de manera comunitaria, a menudo en eventos públicos. Pero con el tiempo, comenzaron a definirse rituales más concretos, especialmente a medida que la Iglesia Católica consolidaba su poder. En el siglo IV, la Iglesia ya contaba con un ministerio oficial de exorcistas. Estos eran individuos que, bajo la jerarquía eclesiástica, eran entrenados para enfrentar los desafíos demoníacos. Se les otorgaba autoridad espiritual para realizar estas prácticas y se consideraba que su fe y devoción eran cruciales para garantizar el éxito de un exorcismo. Uno de los grandes hitos en la historia del exorcismo fue la publicación del Rituale Romanum en el año 1614, bajo el mandato del Papa Pablo V. Este documento definió claramente cómo debía llevarse a cabo el rito del exorcismo. El manual incluía oraciones específicas, salmos y directrices para enfrentar los casos de posesión demoníaca. Si bien este ritual tenía como objetivo estandarizar la práctica a nivel global, también reflejaba los temores y creencias de la época sobre el poder de los demonios y la protección divina. El exorcismo también encontró un lugar destacado en la cultura popular y la literatura medieval. Durante la Edad Media, la creencia en los demonios y el poder de los santos y sacerdotes para combatirlos era omnipresente. Las historias de posesiones demoníacas aparecían en crónicas, canciones y dramas, reforzando la idea de que el bien siempre triunfaba sobre el mal. Pero no todo era espiritualismo, a menudo,
Estas posesiones eran intentos por explicar comportamientos humanos que la medicina aún no comprendía, como enfermedades mentales o neurológicas. Con el surgimiento de la Edad Moderna y los avances en la ciencia, el exorcismo empezó a ser cuestionado. Muchas personas comenzaron a explicar los fenómenos atribuidos a posesiones demoníacas como casos de histeria, epilepsia o traumas psicológicos. Sin embargo, la Iglesia siguió defendiendo la práctica, argumentando que el mal espiritual no podía ser excluido de la experiencia humana. Hoy en día, el exorcismo sigue siendo una práctica activa en muchas religiones alrededor del mundo. En la Iglesia Católica, el rito todavía se realiza, aunque con mucha más cautela y solo tras investigaciones exhaustivas que descarten causas psicológicas o médicas. Los exorcistas modernos describen su trabajo como una batalla espiritualmente agotadora, guiada por principios de fe y compasión. Más allá de la teología, el exorcismo también nos habla sobre el miedo humano a lo desconocido y nuestra necesidad de encontrar respuestas y protección. ¿Los demonios existen realmente? ¿Es el exorcismo una herramienta espiritual o una forma de terapia simbólica? Estas son preguntas que puede que nunca tengan respuestas definitivas. Lo que está claro es que los rituales de exorcismo, con sus raíces en antiguas civilizaciones y su evolución a través de milenios, representan una de las formas más poderosas en que la humanidad ha tratado de enfrentar sus temores más oscuros. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta práctica? ¿Crees en su poder? ¿O la ves como una herramienta del pasado? La historia del exorcismo no es solo una historia de religión. Es una historia de esperanza, de lucha y de la eterna búsqueda de la humanidad por encontrar la luz en medio de la oscuridad. Si te apasionan los relatos bíblicos, las enseñanzas profundas y las moralejas que inspiran, este es el canal para ti. En Biblia 5G te traemos contenido único, para que disfrutes de relatos que no solo te enseñan, sino que también te acompañan en tu crecimiento espiritual. No te pierdas lo que tenemos preparado para ti, suscríbete ahora y disfruta de más videos en nuestra lista de reproducción. Dinos qué te pareció este video en los comentarios, para nosotros es de gran valor y nos ayudas un montón. Hasta la próxima.